que habrá que cargarle otros 40 litros en la semana, que espero paguen. Y claro, sí, porque acá es así, yo pongo la guita, ¿viste? Después me la pagan. Después se supone que me la pagan. Buenas Pero, tardes. ¿Cómo va? hola, ¿qué haces, Mónica? Hola, Jorge, ¿qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, aguanten un cacho, estamos esperando más. Jorges, los 2. Ujú. Sí, estamos ambos dois. Claro, pero que dijo, saludó Jorge y yo contesté y en realidad te había Solo saludado a Jorge. vos. A mí me había ignorado olímpicamente, pero bueno, ya está. Y te lo mereces, Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. se lo merece, se lo merece. No, no, eso es indiscutible, pero bueno. Indiscutible. Sí, bueno, y no sé, así que, no sé, todos los días arman un despelote nuevo. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, Y llamamos por 12, ¿eh? sí, ya estaríamos casi, ¿no? Mm. ¿Qué esperamos? No, 5 o pero 6, 5 minutos más estamos. Son recién y... 15 somos ya. No digo, pero son recién y 3. No, por eso, pero 16. ¿Cuántos somos en total? Hiciste la que yo no lo conté. 17 ellos, 2 nosotros. No, Zapallo. 17 ellos en total, eso Claro. decís. Mm. Ah, Ahora hay 16, 2 pero nosotros, 14 ellos. son 14. Van ganando ellos 14-2. Sí. Este, aguantamos un cachito más, chicos. A ver, voy a habilitar el coso este para Che, saber. todos pudieron estar mirando lo que mandamos, superado el percance original. Estábamos hablando acá con Sí, sí. Jorge, como los videos son muy pesadotes, me reventó el Classroom de Unsam y tuve que abrir otro. Entonces lo abrí, Unsam tengo una única cuenta, entonces lo abrí con un Gmail, por eso necesitaba que vinieran para el otro lado. Y en teoría ahora, en ese lugar, son todos residentes, es decir, que no tienen que pedir permiso, ni autorización, ni nada. O sea, por estar en el Classroom tienen derecho a mirarlos, bajarlos, hacer lo que se les dé la gana. ¿Sí? Gracias, profe. Dale. Bueno, no sé, yo creo que podemos empezar, ¿no? Dale. Los que faltan, veremos. Bueno, primero que nada, les quiero contar que, como ya es público y notorio, hay un despelote importante con el tema de las huelgas. Eso implica que, en teoría, las clases presenciales se van a hacer bastante pesadas, difíciles, por varias razones, pero no vale la pena detallarlas. Pero nosotros estuvimos charlando entre nosotros y llegamos a la conclusión que los despelotes que se generen en la docencia, trataremos de que no se les trasladen a ustedes, porque dada la secuencia que tienen las correlatividades en la UNSAM, si ustedes pierden este cuatrimestre, se les arma un bolonqui muy importante para todo lo demás, porque después no van a poder cursar la siguiente y es un quilombo marca cañón. Independientemente de lo que las autoridades hagan y cómo se muevan y la parte gremial haga lo mismo, nosotros llegamos a la conclusión de que por ahí volvemos a un régimen pandémico. ¿Eso qué Pero significa? sin COVID. Sí, sin COVID. ¿Eso qué significa? Durante la pandemia nosotros hicimos un paquete muy importante de videos y los armamos, digamos, de modo tal de que suplieran las clases. Y después teníamos clases así como esta de Zoom, en las que suplíamos la cosa. Normalmente, si todo no hubiera huelgas y demás, todos los martes serían presenciales y todos los viernes serían por Meet. Pero ahora resulta que por ahí los martes también va a haber baches esos martes. Entonces, la idea es que nosotros les avisemos el día lunes si ese martes siguiente va a haber clase presencial o no, y si no hay, la hacemos por Zoom. Y se acabó la historia. De modo tal de que ustedes no pierdan continuidad
del estudio que están haciendo. Y esa es la conclusión que sacamos nosotros. No sé cómo van a hacer con las demás materias, desconozco, pero la idea nuestra es hacer eso para que no pierdan el paso en la carrera, que les complica mucho, me parece. Así que bueno, escuchamos sus opiniones al respecto, si es que quieren agregar algo o preguntar, o en fin, antes de empezar a hablar de la parte técnica, digamos, de la materia. No, me parece bien. Sí, para mí, Agradecida que puedan darnos virtual también. sí, para mí es virtual, es mejor porque tengo un nene chiquito en casa y tengo mucho viaje, tengo 1 hora y cuarto de mi casa hasta la universidad y se me complica con el colegio del nene, y nada, tengo que tomarme 2 colectivos, todo un lío, pero si es virtual para mí es un poquito más Tranqui, aliviado. Pamela, escúchame un poco, escúchame. Las clases, digamos, los videos contienen las clases en forma perfecta. Es decir, en el video se explica todo. Es decir, sin solución de continuidad, toda la materia está en video. Esos videos los podés ver incluso en teléfono, porque tuvimos en cuenta eso cuando se hicieron, que las computadoras no siempre estaban disponibles en las casas y demás. Así que los puedes ver también en video. La única cuestión en este caso es que el sistema de videos y de exámenes y de todo lo que hemos armado para COVID, que es lo que volveríamos a poner en práctica ahora, no es bueno. Es decir, es una emergencia, no es una cosa perfecta ni mucho menos. Es decir, en las clases prácticas, lo hemos visto por experiencia, las clases son necesarias. Lo interactivo es irreemplazable. No se puede reemplazar, por ejemplo, la realimentación docente-alumno. Claro. Por ejemplo, nosotros explicamos y creemos que lo que explicamos es clarísimo, es una cosa prístina, lo nuestro es buenísimo. Pero por ahí no sé, el 10% no entendió un cuerno, o el 20% o nadie entendió nada, y eso el docente se da cuenta de forma inmediata en la clase, por la realimentación. Vamos a tener, si podemos, algunas clases de estas cosas raras que hacemos de talleres en el que se va a ver eso muy claro. Pero para nosotros es fundamental, y porque detectamos lo que ustedes no entienden, y entonces nos da la oportunidad de replantearlo de vuelta y mostrarlo de otra manera. En cambio, en el video es estático y se acabó la historia. Y los Zoom tampoco son una cosa perfectita, ¿viste? Entonces, Pamela, si a vos te sirve, adelante con los faroles, no hay problema, pero sí te advierto que de vez en cuando tendrías que aparecerte cuando se pueda, en este contexto de huelga, porque eso ayuda. Y si te sirve, no sería la primera vez que tenemos bebé ahí también. Así que, Es cierto. claro, es verdad, ¿o no? Sí, totalmente. Es más, tenemos problemas con el pizarrón en algunos casos porque les damos los marcadores a los chicos escriben el pizarrón y no podemos escribir nosotros, pero eso es otro tema. Así que bueno, no sé si te sirve esto, Pamela, pero es realmente la verdad, es lo que pasa. Bueno, No, sí, no es lo mismo, profe, igual ir todo, porque nosotros vamos de lunes a viernes a la universidad. claro. Entonces no es lo mismo ir todos los días que ir 4 días a la semana. O sea, ya un día nada más a mí, o sea, a mí me sirve presencial para entender mejor las cosas. Pero ¿qué Claro. pasa? Virtual también es como que me alivio un poquito, porque no estoy en casa. Mi hijo se olvidó de mi cara ya esta semana. Pero recontra claro, Pamela. Claro. Sí. Es decir, no te estamos haciendo cargo, simplemente estamos advirtiendo de que es mejor lo otro. Y bueno, en los casos esos como el tuyo, lo que podemos hacer es por ahí, si vos necesitas algún soporte especial, nos decís. Y se Gracias, acabó. profe. Gracias. Dele. Así que no le pierda la cara, que es más fundamental. Sí, seguro. Bueno, a ver, dicho todo esto, yo le voy a ceder la palabra a mi coequiper, acá en mi caso arriba a la izquierda, no sé en el de ustedes, porque se supone que esta clase es de repaso.
de lo que se vio en la anterior, y eso queda a cargo del Jorge M. Ahí estamos. Y hay una cosa más, perdón, Jorge, Sí, que dale. es lo siguiente. Como el martes yo ya veo que va a ser medio difícil, si no casi imposible que sea presencial, le pedí a Jorge que les habilite en el Classroom la clase que se llama clase 2. Les explico un poquito eso. Vieron que en la primera yo les expliqué todo más o menos, entre Jorge y yo les explicamos todo el contexto del funcionamiento general de los equipos, de cómo son muy generales, y siempre decíamos, bueno, esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver. Bueno, lo que hacemos ahora es agarrar por partes eso que le explicamos globalmente de entrada, para que siempre recurran a ese primer video, porque ahí está todo el resumen, que es lo importante. Y ahora nos toca en la primera clase, se llama tubos, tubitos y tubotes, que es el tubo de rayos X en detalle técnico, más allá de la física. También hay un PowerPoint y un videíto sobre la producción de radiación X, que si querés también lo subimos y lo dejamos a disposición. Sí, eso ponelo porque eso los va a traer reminiscencia. Esa era la histórica clase 1 y ahora la clase 1 es la que diste el otro día. Claro. Yo lo que quise hacer con esta... Hola. ¿Qué pasó? Te muteaste. Yo no te oigo, Jorge. Ah, quedó frisado. Bueno, era hora que alguien lo hiciera callar a este hombre. Tenemos una consulta respecto a las correlativas. ¿Será posible hablarlo al final de la clase? Sí, no sé qué es lo que querés charlar de las correlativas. O sea, la secuencia de las correlativas nosotros no las conocemos perfectamente, supongo que las saben mejor ustedes que nosotros. Si es por los permisos y las cosas, es un poco lo que charlamos el otro día, pero lo podemos volver a charlar. Profe, no es el tema de las correlativas. Bueno, somos 3 personas con el mismo caso, estamos como cursadas en Matemática 2, pero no aprobadas. Y esa no Para. ¿Matemática 2 no está aprobada la cursada? No. Pasa que promocionamos, pero el sistema no la reconoce como promocionada. Entonces, la solución que nos dio la profe de Mate 2 fue subir esa nota en septiembre. No sé si eso nos va a afectar para esta cursada y para esta materia. Esa es más que todo la consulta. Te cuento qué es lo que pasa. Si a la hora de pasar nosotros las calificaciones vos figurás, está todo resolvible. Si a la hora de pasar las calificaciones no figurás, tenés un problema importante. Entonces, profe, Yo si creo la que nota de aprobación va a salir en septiembre. Claro, yo creo que septiembre da tiempo para que en noviembre pueda asentarse la cursada. Ah, ok, entonces, ¿Sí? si todo marcharía bien en septiembre, Yo esta entiendo que estaría. sí. Ah, ya. Lo otro que habría que hacer ahora, yo después en todo caso voy a entrar al campus no, al SIU, a ver si vos figurás como estudiante en la lista. Si estás como estudiante en la lista, es irrelevante todo. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, profe, O sea, está todo resuelto, no importa lo que te esté pasando. Quiere decir que ya de alguna manera te activaron la condición para poder estar inscripta. en la materia. Ok, gracias, ¿Eso? profe. Bueno. Entonces, ¿hay alguna preguntosa respecto? Hola. Dale. Escuchame, Alberto. ¿Qué pasó? Alberto, ¿Qué pasa, Luis? Escuchame una cosa. Carolina, ¿figura en nuestro SIU? Eso es ¿Hoy? lo que estaba diciendo. Tendría que entrar ahora, pero tengo miedo que cuando entre al SIU... No entres ahora, pero a me ver, golpee. Carolina, pregunto yo. ¿Vos no te dejaron inscribirte? No, profe, somos 3 personas con el mismo caso. 2 sí nos pudimos inscribir, Sí. pero una persona no se pudo inscribir. ¿Quién? Entonces, ¿Y la que se pudo pensamos, inscribir? ¿Quién es la que no se pudo inscribir? Gladys. Clarice que Ah, la Gladys 1572442 del... esa. Bueno,
Bueno, Bueno, bien merecido lo tiene por tener esa dirección de mail de mierda. claro, ¿qué se cree? ¿Que nos va a volver locos cuando nos meten? Bueno, está bien. Bueno, pero entonces hay 2 que están inscritos y uno que no, que sería por ahora fantasmagórico hasta que la dejen subir. O Porque sea, si no la dejan subir en el SIU, no la podemos inscribir, es lo que claro. vos dijiste. Cortés sos vos. El otro Sí. que sí está en la misma condición que vos, ¿quién es? Con Dori, Magalí. Condori, perfecto. Y la que está explotada es entonces Gladys. Bien. Yo ahora me fijo, ahora no, cuando terminemos la clase me fijo y les mando un mensajito por mail. Ya. Claro, Muchas gracias. así arreglamos. Habría que preguntar, si preguntamos vamos a armar lío, me parece. No, Mejor si no preguntamos la digamos. cagamos. Sí, mejor no decimos nada y la dejamos que siga cursando. Claro, Sí, porque Gracias. Lerendegui va a decir que no corresponde y está. sí, ahí entramos en la guerra de las galaxias, Claro. no, mejor nos callamos. Y Bueno, vemos qué pasa. Bueno, che, que regularicen lo antes que puedan, porque si no se pudre todo, eso sí. Bueno, déale nomás, don Ahí Jorge estamos. Alberto Mucio. Ahí va, ahí va. Denle tiempo. Bueno, este es el PowerPoint que ustedes tienen ya subidito, ¿sí? Que es el que se llama clase 0 en el archivito, pero que en realidad es la clase 1, que yo les hacía el chiste, que Jorge los quería confundir. La confusión es por eso. Antes, la clase 1 empezaba con una explicación sobre la radiación X, la generación de la radiación X y demás, pero ahora hay una clase que intenta charlar genéricamente de todas las cosas, que es un poco parecido también al dibujito que yo les compartí. ¿Vieron? Que subí un dibujito que intenta contarles básicamente, ya les digo qué cosas. Esto que está acá. Esto que está acá. Esto también lo vieron, ¿no? O sea, esto es lo que quiere ser un poquitito, así a modo de dibujito, es más o menos explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de las unidades de TDI 1, ¿no? O sea, la clase 1 habló de cosas genéricas y vamos a empezar a hablar de cómo era el tubo rayos X y los equipos de radiología, que fue lo que charló Jorge básicamente el martes. Después de esto, seguimos con esto y ya viene más específicamente la clase 2, que va a hablar de radiación, haz de rayos X. Después la clase 3 vuelve a tener tubos, tubitos y tubotes, que era lo que estaba contando. La 4 vuelve a hablar de dosis en paciente público trabajador. La 5 habla de radiación secundaria. Esto es un poco lo que decía Jorge, ¿no? Todo lo que se habló así en forma genérica, ahora hay una clase específica para cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se pegan una mirada de estos dibujitos, ¿sí? Es un poco para que no se pierdan de lo que estamos hablando. ¿Está? Entonces, más o menos de esto se trata. ¿Está bien? Bien. Che, con respecto a la charla de hoy, vamos a ir avanzando, repitiendo, repasando. No hace falta que levanten la mano. Digo, levantar la mano, el dibujito este, ¿no? El iconito. O sea, interrumpen escribiendo, por eso dejo acá al costadito el chat abierto, o directamente abren micrófono, charlan, cuentan y preguntan. Ningún protocolo, ninguna cosa al respecto. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, es lo más interactiva posible, que es un poco lo que decíamos antes, que intentamos que se note lo menos posible la dificultad de la retroalimentación entre nuestra charla y lo que ustedes están diciendo, porque yo ahora estoy mirando acá la pantalla y no les veo las caritas a cada uno de ustedes. El otro día cuando estábamos en el aula, cuando uno los mira así con cara diciendo de qué carajo estará hablando ese tipo, uno dice, para que empiezo a explicar otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces, acá estaba la primera diapositiva y la idea de esto era una introducción al estudio de la radiología, o sea, ideas generales. Es un poco entrar y decir de qué se va a hablar a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones? Entender que hay una forma de producir los rayos X,
en este caso mediante un tubo, o sea, es una forma artificial. Los rayos X también se producen en forma natural, ¿no? Pero acá estamos hablando de una forma industrial, si se quiere, para producir rayos X. Y esa forma es mediante el tubo de rayos X, que algo ya hicimos una primera aproximación el día martes. Obviamente, esta forma industrial, tecnológica de producirlos tiene una beta comercial. La beta comercial es poder venderlo a los centros de salud para que tengan, en todo caso, si se quiere, un fin utilitario o humano en favor de la gente que desgraciadamente tiene la costumbre de enfermarse. ¿Y qué dijimos? Que esa producción de radiación X la podíamos dividir en dos grandes grupos. Uno que estaba relacionado con la radiación de frenado, o sea, los electrones a medida que van frenándose, la única forma que tienen para perder su energía y entregársela al medio es irradiando fotones. Esa irradiación de fotones es lo que se conoce como radiación de frenado o en alemán Bremsstrahlung. Y el impacto violento que se genera contra el ánodo, lo que puede provocar a veces es que genere lo que se llama una vacancia, dicen los físicos atómicos nucleares. Una vacancia es el fotón arranca un electrón de las capas internas, de las capa K y la capa L fundamentalmente, y otro de capa un poquito más alta dice, voy a ir a ocupar ese lugar que está más cerquita del núcleo, y para ir a parar ahí también tiene que perder energía. A mí me gusta decir macanas muchas veces, o casi siempre, y si uno piensa en la Panamericana, vieron que están los carriles de 130, 180, 90, 60, o sea, tienen los carriles, y si uno quiere cambiar de carril, tiene que perder la velocidad. Si la ley fuera perfecta, cuando los coches que están yendo a 130 quieren pasar al carril de 100, están obligados a perder una velocidad, una energía cinética que está relacionada con los 30 kilómetros por hora de diferencia. A esa diferencia entre el último carril y el anterior siempre es de 30 kilómetros por hora. Por eso se la llama característica. La diferencia de energía entre dos niveles energéticos de los electrones alrededor del átomo está cuantificada y cuantizada, o sea, cuantificada en el sentido de sabemos perfectamente cuánto es, y cuantizada porque responde a la mecánica cuántica. ¿Hasta ahí seguimos bien? Che, a mí me sonaron dos cositas, pero no veo a nadie que me esté hablando acá. No, ese fui yo, fue el WhatsApp. Bueno. Perdón, listo. Bueno, preguntas hasta ahí, respecto de frenado y característica. Pueden preguntar por escrito o hablando. Claro, totalmente. La idea es que habiliten el micrófono. La idea es que esta vuelta, esta revuelta termine de acomodar las cosas que charlamos. Nuestro enfoque es algo así, más o menos, para que tengan en cuenta, les compartimos. Hay una primera charla, una clase explicativa, que es la de los martes, y después, cuando eso más o menos uno lo miró, el viernes vamos y miramos los detalles, nos quedamos con las cosas que nos quedaron dando vueltas, ¿sí? Porque es como cuando uno va a ver la película. Cuando mira la película por primera vez, tiene ansiedades, temores, angustia. La segunda vez ya es como que dice, esto que me perdí la otra vez, lo agarro ahora. Bueno, ¿todos de acuerdo con la generación de energía, de radiación X por frenado y característica? Sí, profe. Sí. Bien. Todos entendemos que la radiación de frenado es debido a los electrones que venían a través del tubo y impactaron con el ánodo, y que los característicos es por una cosa que pasa en el ánodo. Es por los electrones de los átomos del ánodo. ¿Está bien? El frenado está relacionado con los electrones que vienen viajando corriendo por el tubo rayos X. En cambio, los característicos están relacionados con las vacancias que se generan en el ánodo del tubo rayos X. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí.
Ahí tiene un dibujito esquemático del tubo de rayos X, donde uno lo puede dividir en distintos pedacitos. El primer pedacito es este circuitito que está acá, a la izquierda, donde uno entiende que hay un generador de diferencia de potencial que genera una corriente a través de este filamento, y esta parte del dispositivo es, ¿qué cosa? Es la parte del tubo de rayos X que tiene el filamento, hay una corriente de filamento, esa corriente de filamento genera termoemisión de electrones, y esa termoemisión de electrones genera esta nubecita que está acá. Esto que está acá es como si yo dijera, es la parte del tubo de rayos X que pone en carrera, en inicio de carrera, a los electrones que después van a estar corriendo por acá adentro. ¿Está bien? Este circuitito es el que realmente produce los electrones. ¿Pregunta hasta ahí? El otro día No, ninguna. estuvimos hablando también que la corriente de filamento es muchísimo más grande que la corriente de tubo, ¿se acuerdan? Uno Sí. hablaba de 5 amperes más o menos en el filamento y 50 miliamperes en el, digo para que se acuerden el mismo número, 5, 50 y 50 miliamperes a lo largo a través de la ampollita que está acá. Listo, entonces el circuitito este. Otro circuitito, otro generador de diferencia potencial que está acá. ¿Qué es lo que hace? Obliga a los electrones que quedaron acá en la nubecita volando, les dice, che, no se queden al lado del filamento, rajen de ahí. Entonces los acelera contra esta estructurita. Esta estructurita es como una plátina con un agujerito. O sea, esto es una colimación. Entonces todos los electrones van a salir como disparados a través de esto. Y cuando llegan acá, ya los engancha la diferencia de potencial guaranga, ¿sí? Lo que uno le llama en la jerga el kilovoltaje, ¿sí? Es la diferencia potencial de alta intensidad aplicada a las estructuras de ánodo-cátodo del tubo de rayos X. Entonces, esta partecita produce los electrones, esta partecita los saca de acá y los pone acá adentro. Y todo esto los hace acelerar y los estrola contra esta chapita. Esos serían los 3 generadorcitos que tengo acá. Hay una corriente de tubo, perdón, una corriente de filamento que genera la termoemisión. Después hay como una corriente en el vacío, que es la nube llegando hasta este lugar, y después está la corriente de tubo propiamente dicha, que es cuando ya están yendo rapidito para estrolarse contra el ánodo. Che, todos de acuerdo que cátodo-ánodo es la misma historia de siempre, ¿no? O sea, cátodo, donde está parte positiva, ánodo, otra parte negativa, perdón, donde van las cargas negativas, donde van las cargas positivas. Por eso los electrones son generados en el cátodo y van al ánodo. ¿Sí o no? Sí, profe. Porque son aniones yendo al ánodo, los cationes van al cátodo y así por el estilo. ¿Está? Bien. Entonces, tubito y demás. Pregunta, ¿se acuerdan cuánto dijo Jorge que era más o menos el aprovechamiento de esta energía en radiación X? ¿No era el 1%? Claro. O sea que si uno considera la eficiencia, es una magnitud que se habla en física, que es cuánto aprovecho la energía para el trabajo que quiero hacer. Desde el punto de vista de la eficiencia del tubo de rayos X como generador de rayos X, la eficiencia es el 1%. Si lo usara como estufa, sería genial porque tendría el 99%. ¿Sí? ¿Se entendió el chiste para entender que como tubo de rayos X la eficiencia es malísima? O sea, porque yo por cada 100 que le entrego me devuelve 1. O sea, de cada 100 que hago, aprovecho 1. Todos los demás generan calor. Es ¿Calor? una estufa, en realidad es una estufa que manda algún poquito de rayos X. Claro. Pero no está bueno comprar una estufa como esta para casa.
No, porque aparte es cara, ¿viste? A ver, en una mesa plana, un cosito de eso, un tubo de esto, debe valer $15.000, grosso modo. Por eso, conviene comprar un Caloventor Liliana o alguno de Sí, esos. es un poquito más barato. En un angio, capaz que vale $50.000 y quizá más. En un tomógrafo de los ultimitos, $150.000. Ya. O sea, de paso les digo, ustedes como radiólogos van a ser responsables de cuidar esas cosas, porque alguien les va a preguntar. Hay una clase que habla de eso. Bueno, preguntas entonces de esta introducción al tubo rayos X. No hay. No, Bien. ¿Por qué dijimos que había vacío dentro de la ampolla? ¿Este vacío es casual o se lo hace a propósito? no, es a propósito. Es a A propósito. propósito, ¿Por qué? para que esté todo contenido ahí adentro. No, si estuviera lleno de agua también estaría todo contenido ahí adentro. Porque necesitas que los electrones se muevan como sin ningún tipo de problema. Eso. Para que los electrones no interactúen con ninguna cosa que ande por acá por el medio. ¿Sí? Tienen la carrera libre, ¿sí? El camino libre para carrera, para acceder con la mayor energía cinética al impacto de esto. Porque el electrón se va acelerando de acá para allá, ¿no? Por la fuerza eléctrica generada por la diferencia potencial y todas esas cosas que alguna vez les enseñaron Cacho y toda la gente que está por ahí. Bueno, entonces, acá dice, de esta manera, aumentar kilovoltaje, ¿sí? Aumentar diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, implica generar fotones de rayos X más energéticos. ¿Con qué se relacionaba esto, que fueran más energéticos? ¿Qué se decía que eran? ¿Con qué se relacionaba? Las características energéticas de los rayos X. ¿Aumenta la cantidad de fotones? Eso es cierto, pero ¿cómo se suele llamar a la característica que depende del kilovoltaje aplicado a tubo? A la calidad de la Sí, imagen. señora. No, de la imagen no, a la calidad del haz de rayos. La imagen todavía no tenemos idea ni de qué se trata. Nosotros estamos acá, nos dejaron, o sea, nos hicieron entrar a la sala de radiología y nos dejaron jugar con el tubo de rayos X. Todavía no hay paciente, no hay imagen, no hay monitor, no hay un pomo. Estamos charlando acá, le estamos rompiendo todas estas cosas a la maquinaria del tubo de rayos X. ¿Sí? Entonces, del haz de rayos X, haz con H, A y Z, ¿no? Haz de rayos X, uno puede medir fundamentalmente o referirse fundamentalmente a dos características: calidad y cantidad. La calidad está directamente relacionada con el espectro de energía del haz, o sea, con la energía de los fotones, y la cantidad con, obviamente, la cantidad de fotones que tiene el haz. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver un poco eso otro. ¿Me das un segundo? Porfi, dele. Acá, para tener siempre en la cabeza, ¿qué define los kilovolts? La penetración del haz. ¿Qué definen los miliamperes segundo? Que te salga más oscura o más clarita la placa. Solo eso, para meterlo en la cabeza. ¿Se acuerdan que el kilovoltaje estaba relacionado con cuánto más o menos transparente era el objeto para la radiación? ¿Sí? Si yo tengo un haz de fotones de mucha energía, el objeto se comporta como más transparente porque lo atraviesan más. Si tengo baja energía, es como más opaco. ¿Qué pasaba si la energía era muy poquitita al punto que prácticamente ninguno atraviesa al paciente? No hay imagen. No hay imagen, o sea, sí hay una imagen, pero que no me sirve para nada. Sí, Me va a quedar, exacto.
me va a quedar toda blanca. Y si tuviera mucha energía y atraviesan todos, Ahí sale negro, ¿no? eso. Entonces, Se ennegrece, sí. exactamente. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que el secreto, fíjense que si ustedes ahora saben que la placa va a quedar o toda blanca o toda negra, es como si yo les dijera, che, no me hace falta sacar la radiografía, porque ya sé lo que va a pasar. Lo interesante de la radiografía es que lo que aparezca tiene información. Y la información surge de la atenuación diferencial que se produce en el haz de los fotones. O sea, como algunos se atenúan mucho, otros se atenúan poco en los lugares, ¿no? Eso hace que yo diga, che, el paciente acá tiene algo denso compacto, acá tiene algo blandito, acá tiene mucho, acá tiene poco. Y justamente eso es lo que va a tener como información la calidad diagnóstica de la imagen. Entonces, esta raya loca que era, es una función que representa cuántos fotones de la energía que me dice acá abajo, en este caso está escrito como frecuencia, pero si yo quería calcular la energía, ¿qué tenía que hacer? Para que Cacho esté presente en el alma de su pueblo. Si me dicen la frecuencia, ¿cómo puedo calcular la energía? Multiplicando por la constante de Planck, ¿se acuerdan? Sí. H por nu. Bueno, entonces, ¿y esto que está acá abajo, qué es la frecuencia? Y que si lo multiplico por la constante de Planck me da como estos numeritos. O sea que yo podría haber puesto esto acá abajo y esto ahí arriba y estaba todo fenómeno, ¿no? Entonces me dice de cuánta energía son los fotones. Básicamente me estaría diciendo algo así como una lectura rápida. Esto me dice que, por algún motivo que todavía no sé, si no miro esto, pero si miro esto sí lo sé, porque ¿cómo se llamaba esto? Que estaba escrito acá y que no estaba en el gráfico directamente como eje. Esta medición en paralelo que se hizo. ¿Parámetro era? Sí, señora. Entonces, voy a elegir uno de estos parámetros. ¿Cuál quieren? No sean guachos, no me digan colores porque yo soy daltónico, así que no me digan colorcito, díganme numerito. De 25 El de kilovatios. 25, perfecto. Entonces, lo que está diciendo esto es, si yo al tubo de rayos X le aplico una diferencia potencial de 25 kilovolt, lo que voy a encontrar es que fotones de frecuencia 2 hay 3,5. Fotones de frecuencia 4 hay 1,8. Fotones de frecuencia 6 hay prácticamente ninguno. Eso es lo que quiere decir esta curvita. Cambio el parámetro y digo, voy a la de 45. Si voy a la de 45, digo, ajá, es este dibujito que está acá. Este me está diciendo, che, hay más de todos y encima hay de más energía. Porque si, acuérdense que si esto lo multiplico por la constante de Planck me da esto, ¿no? Entonces, con la de 45, ¿qué me dice? Si vos le aplicás 45 kilovolt de diferencia potencial al tubo, lo que va a pasar es que, es como que todas las demás rayitas no están, miro solamente esta, digo, de frecuencia 2, ahora hay 7,8 fotones. De frecuencia 4, hay 6,2 fotones. De frecuencia 6, hay 4,5. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí. ¿Por qué aumenta la cantidad de fotones y además aumenta la energía? O sea, con 25 kilovolt, no hay fotones de energía 33,6. La más grande que hay es de 25,2. No hay forma de que con 25 kilovolt salga de adentro del tubo rayos X un fotón de 26 de energía, ni de pedo. Por aquella cosa del principio de conservación de energía. Ahora, si yo quiero fotones de mayor energía, voy a tener que dar mayor diferencia de potencial. Y cuando haya mayor diferencia de potencial,
no es solamente que la curva se corre más para acá, sino que además, como conserva la pendiente, ven que son todas paralelas entre sí. O sea, se corre para la derecha, pero además al correrse para la derecha aumenta la cantidad de todos. Entonces, aumentar el kilovoltaje aumenta la energía media del espectro y además la cantidad de fotones. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Qué era lo que pasaba? Esto era si lo estaba midiendo ¿dónde? O sea, esta curva es teórica porque no hay forma de que yo pueda medirla, porque esto se produce... ¿Dónde está? Es como si hubiera metido un medidor ahí adentro. Si yo pongo un medidor acá, ¿se ve la flechita moviéndose? Sí, profe, se ve. Si yo ponía un medidor acá, me quedaba estas rectas. Pero yo no puedo poner el medidor ahí porque eso está dentro de la ampolla de vidrio. Entonces, ¿qué provocaba la ampolla de vidrio? El vacío, que esté todo en vacío. La ampolla de vidrio está en vacío, eso es cierto. Pero a los fotones, ¿qué le provoca? Que no se dispersen. Que no se dispersen, ¿por qué no se van a dispersar? O sea, que vayan, que estén enfocados, digamos. No. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque me parece que... Bien, me parece bueno. Yo estaba diciendo, che, tiramos electrones por acá. Estos electrones están fuertemente orientados por diversas razones. La primera es porque hay una copa de enfoque. La segunda es porque están pasados por una colimación estrecha. Y la tercera es porque cuando le aumento la diferencia de potencial, la aceleración hace que prácticamente tengan todos una trayectoria rectilínea coincidente. Ahora, se empiezan a estrolar contra esto. Y salen fotones para acá. Ah, lo filtra. Exactamente. ¿Cómo se llama ese filtrado? Inherente. Muy bien. ¿Por qué se llama inherente? Porque es propio del material y su composición. Porque es propio del procedimiento de fabricación de los rayos X. No puedo evitarlo. ¿Sí? El solo hecho de que la producción de radiación X me exija a mí que haya un tubo, una ampolla y todas las mamarrachadas esas, hace que fotones inevitablemente sean atenuados, absorbidos por el vidrio, el aceite, la calota y demás. Ojo que los distintos tubos tienen distinta atenuación inherente, ¿eh? No todos los tubos tienen la misma. O sea que depende del fabricante, del tipo de tubo, para qué sirve y demás, la atenuación puede ser distinta. Bien. ¿De qué depende la atenuación, muchachos? Cacho, Somacal. Vení que te queremos, te perdonamos. De la distancia, de... Cuando me decís la distancia, cuando me decís la distancia, ¿es la distancia de qué? el tubo al objetivo. Ajá, bueno. Es cierto que depende de la distancia, pero en realidad no es por la distancia, sino por el espesor que atraviesa. ¿Sí? O sea, cuando uno piensa y habla de la distancia fuente-paciente, lo que está pensando es que ahí hay aire y a través de ese aire, poquito, pero son atenuados los fotones. O sea, la atenuación se produce por, fundamentalmente, dos tipos de cosas. Una es el tipo de material y otro es el espesor del material. Y la probabilidad de atravesar un espesor y un tipo de material están encerradas en una cosa loca que se llama coeficiente de atenuación, como dice ahí doña Gladys. Perfecto. Es lo que llamamos el mu del material. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta vuelta loca a partir de lo que dijo Jorge? ¿Qué pasa si la ampolla está inmersa en un aceite más o menos denso? Cambia la atenuación inherente. ¿Qué pasa si la ampolla está hecha de un vidrio más o menos grueso, diferente, más grueso, menos grueso? O sea, cuando estoy hablando de más o menos distinto, estoy hablando de diferencias relativamente pequeñas, pero inevitablemente
la atenuación inherente cambia. Si la cantidad de aceite, el espesor de aceite es distinto, también cambia. ¿Se entiende que por qué los distintos tubos tienen distintas atenuaciones filtrados inherentes? Sí, profe. Viento. Ahora, decíamos que a eso además se le ponía una filtración agregada. ¿Por qué? ¿Por qué se le agrega otra filtración? Porque se necesitan los fotones más enérgicos, digamos. O sea, Claro, porque más- ¿qué pasa con Claro, los es para descartar los electrones que tienen menos energía todavía. Ojo al piojo con lo que dijiste, ¿eh? Mirá que yo acá funciono como terapeuta y todas las palabras que decís, Ay, las ¿qué re- dije? Ay, eso, qué horror. ¿qué dijiste? Hablaste mal de tu mamá y tu papá, pero no te diste cuenta. Ay, no. Dijiste electrones en vez de fotones. Ah, bueno. Bien, estamos hablando de Perdón. fotones, ¿bien? Fotones, Perfecto, fotones. fotones. Que en la boca sí te damos decir electrón en lugar de fotones. Bueno, listo entonces con el tema de los fotones. ¿Por qué los queremos que esos de poca energía no estén? Sí, profe. ¿Por qué? porque no van a atravesar nada. O sea, Y entonces, algunos no van a llegar ni siquiera, o van a ser todos absorbidos por el cuerpo. y entonces, No llegan a pasar para atrás, digamos. No eso es llegan a cierto. Y entonces, Es dosis. exactamente, Ah, contribuyen con la dosis y no contribuyen con la imagen. Contribuyen con la dosis, o sea, le aportan dosis al paciente, pero no sirven para nada, porque yo qué necesitaba para lograr una imagen, que haya atenuación diferencial. Y si estos van a ser todos atenuados, absorbidos, no es atenuación diferencial, es todo quedaron allá. Entonces hacen dosis y no hacen calidad de imagen. ¿Sí? Por eso se pone el filtrado agregado. Bien, acá hay un dibujito un poco más lindo del tubo rayos X. Esto que está acá intenta hacer la partecita del filamento. Esto que está acá intenta hacer la zona donde van a incidir los electrones y de donde van a salir los fotones. A esto se lo suele llamar haz electrónico y a esto haz fotónico u óptico. O sea, haz de electrones, haz de fotones. Y la manchita, el lugar donde queda ahí, se la suele llamar mancha focal. ¿Por qué? Porque es donde enfocan todos los electrones y de donde emergen todos los fotones. ¿Estamos? Y esto que está así acá, está angulado, ¿no? Ven que tiene un ángulo. Este ángulo puede ser distinto, ya lo vamos a ver. Esto que está acá atrás, lo que intenta es morfarse parte del calor que se va a generar en esta chapita. Otra de las cosas que se va a intentar para que esta zona se caliente menos es que gire. Entonces, si esto gira, es como que a lo que le pegue y se calienta cambia de lugar y mientras está pegando la vuelta se enfría y cuando vuelve, ¿está? Después vamos a ver por qué pasan estas cosas. Preguntas de la ampolla de vidrio, la calota, que es el contorno metálico y el aceite donde está. O sea, ampolla es la parte de vidrio, calota es la parte metálica, aceite donde está metida la ampolla. Ahora, miren, Jorge se compró una lupa y dice, voy a hacer un gráfico. El gráfico es esto. Si yo pudiera medir ahí adentro, el espectro de la energía de los fotones me hubiera quedado una recta como esta que está acá. Como esto es rojo, lo pinto de rojo. ¿Sí? Trastorno obsesivo compulsivo se llama en psicoterapia esto. Entonces, como esto es rojo, esto es rojo. ¿Sí? Y dice sin filtración y también lo escribió en rojo. Ahora dice, atravesado todo esto, pasó por esta chapita, pasó por esta cosita y está acá. Entonces ahora tengo fotones distintos. Yo sé que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero él es un obsesivo
y dijo, los fotones rojos tienen menos energía que los fotones azules, y por eso está haciendo esta chanchada, porque lo que está queriendo mostrar es que la energía media de los fotones se está desplazando hacia la derecha, hacia los demás energías. O sea, el haz rojo tiene energías medias más bajas que el haz celestito. Lo que estoy diciendo es, si yo agarro y cuento toda la energía que me aportan todos los fotones y la divido por la cantidad de fotones, me da un numerito más chiquitito que si hago lo mismo acá. Ahora, este dibujito está acá. Todos los fotones que faltan acá, ¿sí? O sea que son todo lo que está encerrado acá, todos los de baja energía, los hizo pelota por completo. Y de los otros, es como que también los atenuó, pero menos. Por eso cuando uno dice, esto se llama endurecimiento del haz, y en inglés se llama beam hardening. Entonces, este beam hardening, este endurecimiento del rayo, endurecimiento del haz, lo que hace es atenuar en forma no equitativa a todos los fotones del espectro, pero atenúa más a los de baja energía que los de alta energía. Entonces me queda un espectro que uno diría endurecido. El valor medio máximo está ahora acá. ¿Sí? Antes era como la mayor energía estaba por acá. La mayor cantidad de fotones eran de esta baja energía. Ahora la mayor cantidad de fotones tiene esta energía. ¿Está bien o no? Bueno, y ahora yo quiero creer que esto, ¿qué color es, Jorge? Me cacho en 10. Creo que es verde. Sí, es verde. ¿Viste? Verde. Entonces, este que es verde es lo que hubiera pasado si me ponía a hacer el mismo cuentito acá adentro. Si yo ahora, después de que atravesó todo el aceite y atravesó toda la ventanita esta, digo, voy a contar todos los fotones, le voy a preguntar a todos los fotones que salen cuánta energía tienen, hago el dibujito y me queda una cosa así. O sea, está más endurecido, más desplazado hacia la derecha, más energético en calidad que los anteriores. Entonces, en el vacío, con el filtrado de la parte 1 y este con el filtrado de la parte 2. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, acá empieza el delirio de la radiación característica, pero no hay dibujitos de esos que le gustaba a Cacho hacer. Pero básicamente, si uno pensara en cómo es la radiación característica, lo que tiene que entender es que se piantó un electrón de las capas internas, del material del ánodo, en general tungsteno y esas cosas. Entonces, un electrón de las capas internas, por el impacto, piantó. Ese que piantó hace que quede un hueco, una vacancia. Esa vacancia es tentadora para el resto de los electrones desde el punto de vista de potencial electrostático en el pozo coulombiano y va a ir a ocupar ese lugar. Y entonces acá pasa lo que dijimos antes de la Panamericana. Se tiene que ir del carril de los 130 al carril de los 100, entonces tiene que entregar 30 km por hora en modo energía. Como esa radiación va a ser siempre la misma, todos esos, de esos va a haber un montón, entonces como hay un montón, queda esto pico de radiación característica. Posiblemente Cacho les haya hablado de los fotopicos. ¿Se acuerdan de los fotopicos? ¿Charlaron de eso? Sí, sí. Bueno. Entonces, acá vuelven a tener otro dibujito, con en el eje horizontal, el eje del dominio, el eje de las abscisas, como quieran llamarlo, nuevamente el furcio que solemos hacer nosotros. Para nosotros son interconvertibles el kilovoltaje aplicado a tubo con la energía de corte máxima de los fotones. ¿Se acuerdan qué había que hacer para que esto se transforme en esto? HC sobre... No siempre pasa lo mismo, no es tan fácil, no es que siempre es la misma cosa. No sean así, no es que siempre pregunto la misma cosa y entonces, che, cualquier cosa que pregunte Jorge Mucio es la constante de Planck.
Entonces, mañana van a venir la constante de Planck. ¿Tienen un caramelo? La constante de Planck. ¿Qué había que hacer para pasar de acá a acá? Multiplicar por otra cosa que también es constante, que es... La velocidad de la luz, ¿no era? Nah, seas así. ¿Qué? Acuérdense, ¿en qué se mide la energía de los fotones? Kiloelectronvolts. Muy bien, en keV, ¿está bien? En kilo electrón volt. ¿Y en qué se mide la diferencia de potencial? Ah, listo. Kilovolt. ¿Y qué letra le falta a esto para que sea esto? La E, la carga. Le falta La E, la carga del electrodo. Muy bien. O sea que si yo al kilovoltaje máximo lo multiplico por la carga del electrón, me da la energía de máxima de corte de fotones emitidos en el tubo rayos X. Bueno, listo. Entonces acá me quedó el espectro endurecido, atenuado de Bremsstrahlung por la filtración inherente y la agregada. Y acá me queda el pico de rayos X característico. Bien. Acá está el pato. Le falta el cosito de maíz. Todos los equipos para medicina, rayos X, todos los equipos para medicina, todos los equipos de rayos X para medicina tienen esta configuración elemental y 3 parámetros de control básico. O sea, ayer Jorge les dijo, ustedes tienen 3 perillitas. ¿Cuáles son? Una que mueve kilovolt, otra que mueve miliamper y otra que mueve tiempo. En general, miliamper y tiempo van juntas, entonces la tercera variable que tienen para mover es la distancia fuente-paciente. Entonces, los kilovolts, los miliamper y el tiempo de exposición. ¿Cómo actúa cada uno de ellos explicado sencillamente? Ven, acá está. Esto es lo que uno dice. Bueno, uno cree que es sencillo. Capaz que ustedes siguen diciendo, no entiendo lo que está diciendo. Para mí no es sencillo. Entonces, hace un ejemplo y dice, si asimilamos los efectos a los que se producirían en un tanque de agua a distintas alturas y teniendo entonces distintas energías potenciales, ¿se acuerdan que cuanto más alto está algo, más energía potencial tiene? Sí. Bueno, si los físicos cuando le enseñaran las cosas se las enseñaran con sus verdaderos nombres, hasta lo verían más parecido, porque eso de la altura se llama energía potencial gravitatoria y esto se llama energía potencial eléctrica por unidad de carga, o sea que se parecen mucho. Entonces dice, voy a tener un tacho acá abajito y le hago un agujerito. Entonces tiene poca altura, entonces tiene poca energía potencial. Lo pongo más arribita, lo pongo más arribita. Entonces le va aumentando la energía potencial y lo que va a pasar es que la intensidad de esta emisión tiene como mayor alcance. ¿Tá? Entonces dice, kilovoltaje, poquitito. ¿Qué es lo que pasa? El ñato se chupetea todos los fotones y en la placa no llega a ninguno. No hay atenuación diferencial, no hay registro de radiación en la placa y como no hay registro de radiación en la placa, tampoco puede haber interpretación de información. Le damos guarango. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que atraviesan hacen que la placa se vele. Hicieron pelota a la placa. Entonces, no tengo posibilidad de ver dónde hubo más, menos, mucho, poco. Tampoco me sirve como calidad diagnóstica este tipo de situación. Entonces, kilovolt poquitito, el cuerpo es opaco y no tengo nada en la plaquita. Kilovoltaje guarango, el cuerpo es cuasi transparente y se pelota la placa. En cambio, si le doy algo intermezzo molto vivace ma non troppo, voy a tener la calidad del haz, donde algunos de los fotones se quedan absorbidos, otros atraviesan, y esa información es la que voy a decodificar a partir del sistema de detección. ¿Preguntas de esto? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se da cuenta de cuántos kilovoltajes es el correcto, el que debemos usar? En este caso es el del medio, pero yo creo que debe ser difícil. Va, para mí, pues yo no entiendo. No, está bien, está bien. Eh, Como primera medida, en general, los equipos están siendo cada vez preseteados con protocolos
que uno elige la zona y ya más o menos sabe con qué le tiene que tirar. Ahora vos podrías preguntarme, bueno, pero ¿y los que hicieron, con qué lo hicieron? Hay dos posibilidades. Uno con la práctica y otro con conceptualizar qué es lo que produce más o menos atenuación. El martes estuvimos charlando y dijimos, che, si la zona tiene mucho calcio y el calcio atenúa mucho la radiación, es como que voy a tener que darle mayor cantidad de energía. Entonces, mayor cantidad de energía en las zonas que tienen mucha estructura ósea. ¿Sí? Una cosita, Jorge. Dale, sí, por favor. Quédate tranquila, porque en primer lugar hay un montón de información acerca de cada región radiológica, con cuántos kilovolts se trabaja. Primer punto. Hay tablas, machetes y demás cosas. De hecho, nosotros les vamos a dar uno de ellos. Así que vas a saber con cierta precisión en qué entorno te moves. Y después, hacia el final, aparecen, si buscan en internet, van a encontrar que aparecen un montón de aplicaciones, en general brasileras, que dicen cómo estimar los kilovolts y cómo estimar los miliamperes. Bueno, no le den pelota, porque están mal. Ahí tenemos una clase, un video específico para explicarles cómo se hace eso. Eso, quédense tranquilos porque eso va a quedar absolutamente determinado, ¿sí? Gracias, profe. Yo porque me digo, a ver si hago macana y no quiero meter la pata. Mira, hacer macana, Vale, hacer macana vas a hacer, pero eso es lo que te iba a decir, es inevitable. es Lo bueno inevitable. es tratar de hacer la menor cantidad posible y con el menor riesgo o costo posible para los demás y para uno mismo. Si vos ves que el paciente sale a apagar la luz y es verde fluorescente, quiere decir que le metiste mucha radiación. No es así. Hay tablas, tranquila. Eso lo vamos a ver con detalle. Te vamos a sacar buena para esto. Gracias, profe. Acordate que esta es la primera clase donde estamos tratando de que se entiendan cuestiones generales, ¿sí? Por eso hablamos de mucho, poco, más, menos, más o menos. No estamos cuantificando finamente nada. Bueno, ahora en vez de poner el tacho más arriba, más abajo, lo que va a decir es, le hago un agujero más grande, más chiquitito. Entonces, están siempre a la misma altura. Entonces, en este contexto, miliamperaje, acuérdense que miliamper es en lo que se mide la corriente de tubo, no la corriente de filamento. Está relacionado con la cantidad de fotones directamente, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque los miliamper me dice cuántos electrones por unidad de tiempo pegan en el ánodo. Y en función de cuántos electrones pegan es cuántos fotones salen. Entonces hay como una relación directa. Más miliamperaje, más electrones corriendo, más fotones saliendo del tubo rayos X. Esa es otra de las deformaciones profesionales que cuando uno dice quiero que haya más fotones, aumenta el miliamperaje, ¿no? Acuérdense, mi vieja cuando me decía, no te mojes los pies, que te duele la garganta. Era cierto, pero hay un montón de cosas intermedias. Entonces, agujerito chiquitito, chorrito chiquitito, poquititos fotones. Agujerito grandote o mediano, más fotones saliendo. Agujerito más grande, más fotones saliendo. Entonces, aumentar la cantidad de carga que circula por el tubo es aumentar la cantidad de fotones que van a incidir sobre el paciente. Entonces vuelve al dibujito y dice, che, si yo irradio a una persona con bajo miliamper, con mediano miliamper y con alto miliamper, lo que llega a la placa detector es mayor cantidad de fotones a medida que aumenta el miliamperaje. Y lo que enfatizó hace un rato Jorge, ¿con qué se relaciona el aumento de miliamper desde el punto de vista de la placa? Con que se ennegrezca más. O sea, llegan más fotones, se ennegrece más. Después van a estudiar una cosa, posiblemente, que cuanto más fotones haya, menos ruido estadístico hay en la detección. Pero ese es otro concepto que lo vamos a ver en algún momento. ¿Está bien?
pero para ustedes es fundamental entender. Aumentar la cantidad de fotones es aumentar el ennegrecimiento en la placa. Entonces acá lo que muestra es que cuanto más tiempo dejes corriendo el mismo tachito a la misma altura, con el mismo agujerito, o sea, el primer juego de planteo acá era el mismo tacho más alto, más bajo. Después fue el mismo tacho con distinto agujero. Y ahora es el mismo tacho a la misma altura, con el mismo agujero, pero lo dejo más tiempo actuando. Entonces lo que termina pasando es, se llena más la cubeta. ¿Estamos? En general, ese es el motivo por el cual se termina inventando un factor que se llama el factor miliamper segundo o producto miliamper segundo. Y en la jerga se le suele hablar del más, MAS, M minúscula A de amper segundo, ¿no? Entonces ahora lo que me dice es, che, si yo lo que quiero es que lleguen muchos fotones acá, hay dos posibilidades. O aumento el miliamperaje o aumento el tiempo. En definitiva, lo que me está diciendo es, hacer lo que se te dé la gana, pero lo que yo necesito es que este producto me dé un numerito acá que sea interesante como para tener calidad de imagen. Lo hago numérico. Digo, che, yo acá necesito que lleguen 8. Entonces, que lleguen 8 puede ser por 8 y 1, por 4 y 2, por 1 y 8. En cualquiera de todos los casos, acá van a llegar 8. ¿Está bien? Por eso el producto miliamper segundo termina siendo una variable más utilizada que cada una por separado. Bueno, acá lo que hizo fue aumentó las dos a kilovoltaje constante, ¿no? ¿Esto con qué se estaba relacionando kilovoltaje? Que sea el kilovoltaje igual, que es lo que condiciona. La penetración del haz, caramba. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Che, a ver, yo voy a hacer una explicacioncita a ver si les sirve. Con este kilovoltaje, yo estoy seguro que, estoy inventando, estoy seguro que los rayos que atraviesen el hueso pasa la mitad. 5 de cada 10. 5 de cada 10 pasan acá. Y el músculo lo pasan 8 de cada 10. Entonces, acuérdense, 5 de cada 10, 8 de cada 10. ¿En qué difiere esto? Acá, ¿cuántos, supongamos acá miliamper segundo son 1000? Yo me los voy a anotar para no hacer cagada cuando estoy diciendo cosas. 1000. Y en este otro son 2000. Y en el tercero son 4000. ¿Está bien? Esto me da 1000 fotones, 2000 fotones, 4000 fotones. Entonces la pregunta es, acá, ¿cuántos fotones atraviesan el hueso? Habíamos dicho que 500. 500, ¿no? La Porque mitad. era la mitad. Perfecto. ¿Y acá cuántos fotones atraviesan el hueso? Acá eran 2000. 1000, 1000. Y acá eran 4000. ¿Cuántos fotones atraviesan el hueso? 2000. Perfecto. Entonces, si yo comparo la cantidad de fotones que atravesaron el hueso acá y que atravesaron el músculo acá y hago la cuenta, es como que tengo que hacer la cuenta 8 dividido 5, ¿está bien? Porque acá pasaban 8 el músculo y 5 el hueso. Entonces la proporción es 8 de cada 5. ¿Está bien o no? Bueno, yo prometo que les voy a hacer un cuentito dibujado.
Pero lo que quiero enfatizar acá es que la proporción entre los que atraviesan hueso y músculo acá es igual que la proporción de los que atraviesan hueso y músculo acá, y es igual que lo que atraviesan músculo y hueso acá. La diferencia es la cantidad de fotones. Entonces, esta placa va a tener la misma diferencia en hueso y músculo, pero cuando me voy viniendo para acá, es como que está más nítida, porque se ennegrece más donde llegaron muchos que donde llegaron pocos. O sea, se hace más homogéneo el ennegrecimiento. ¿Está bien? Pero la diferencia es la misma. En cambio, en lo que vimos antes, ¿dónde estaba? ¿Cuál era? No, escúchalo. Acá, en cambio, lo que vimos acá es como entender. Invento de nuevo, ¿eh? Este es 5 atraviesan el hueso y 5 se quedan. 8 atraviesan el músculo y 2 se quedan. En este, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Acá era 5 atraviesan el hueso. Acá, ¿cuántos atraviesan el hueso? Más cantidad. Más cantidad. Supongamos 7. 7 atraviesan el hueso. ¿Y el músculo cuántos lo atraviesan? Habíamos dicho que atravesaban 8. Ahora, ¿cuántos atraviesan? 9 igual, mayor la cantidad. 9, bien. Y acá atraviesan prácticamente 10 y 10. ¿Entiende que lo que va disminuyendo es el contraste entre uno y otro? ¿Sí o no? Acá el Sí, sí. contraste era 5 a 8. Acá el contraste era, ¿cuánto habíamos dicho? 7 a 9. Y acá el contraste termina siendo 9 a 10. El contraste disminuye. Se hacen más parecidas las dos estructuras. El hueso se termina pareciendo al músculo. En cambio acá, la diferencia se mantiene, el contraste se mantiene y encima es más nítido y homogéneo una cosa respecto a la otra. ¿Estamos? No, más o menos. Fíjense, ahí está. Ahí tienen los dibujitos. Si yo miro esta parte y miro esta parte, lo que termina viéndose acá es, tengo contraste, ¿sí? Y fíjense acá, el contraste empieza a aumentar, pero las zonas que se saturan terminan quedando llenadas. Entonces ahí empiezo a tener otro problema. Se me ennegrece tanto que es como que se vela todo. Por eso tampoco me puedo ir de rosca mandando 100.000 millones de fotones, porque lo que tiene un límite de saturación es el sistema de detección. Si el sistema de detección fuera infinito, cuanto más fotones le tirara, mejor sería. Pero como llega... Ah, ya está, ya se me ocurrió. Imagínense una cubetera. Todos saben lo que es una cubetera, ¿no? Para hacer el hielo. Sí. Yo tengo los cuadraditos. Y pongo la cubetera abajo de la lluvia. ¿Sí? Está lloviendo poco. Llueve poco. Dejo la cubetera abajo de la lluvia. La dejo 10 segundos y me la traigo para adentro. ¿Ustedes podrían asegurar que en cada uno de los cubitos cayó la misma cantidad de agua? La respuesta es no. Todos los cuadraditos van a tener distinta cantidad. Ahora, si la dejo 3 horas, lo que va a pasar es que todos se llenaron y todos quedaron iguales. Pero no es porque cayó la misma cantidad de lluvia en cada uno de los lugarcitos. Es porque la cubetera tiene un límite de saturación. Y eso es lo que pasa en esta placa. Che, ¿se entendió o confundió más que antes? No se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué estudiamos acá? Pregunta Euliades. Dice, cada combinación de kilovoltaje, miliamperaje y segundos, o sea, diferencia potencial, intensidad de corriente de tubo y tiempo de exposición de la placa, implica obtener una imagen. La calidad y dosis sobre el paciente depende también del espesor del tejido a atravesar y de varios otros factores. Eso lo va a ver en un caso
vamos a tener una clase donde vamos a charlar sobre dosis. Entonces plantea, debemos aprender a obtener una imagen diagnóstica con la menor dosis posible, que es un poco lo que le preocupaba hace un ratito a, ¿quién era que estaba diciendo? Yo, Pamela. A Pamela. Dice, vamos a ver que hay bastantes variables que complican la elección. Dice, en primer lugar, el tejido del paciente absorbe rayos X a razón de, ¿se acuerdan? Para las energías establecidas de tubo de rayos X, más o menos cada 4 centímetros de tejido, como cada 4 centímetros de agua, es el 50%. ¿Sí? Ese tejido, ese valor, ese tipo de tejido, es una mezcla loca de 73% músculo, 14 hueso, 13 grasa a 100 kilovolts. O sea, esto que está hablando de 4 centímetros de espesor, son 4 centímetros de una cosa donde puse adentro de una batidora 73 partes de músculo, 14 partes de hueso, 13 partes de grasa. Las revolví todas y los pongo a 100 kilovolts. ¿Se acuerdan cómo llamaban esas estructuras que se utilizan para determinar el comportamiento del tubo de rayos X y la calidad de la imagen y qué sé yo? Empieza con... ¿Cómo se llaman las estructuras que me permiten calibrar el equipo, fijarme si anda bien? El dosímetro. No, el dosímetro me mide la dosis La radiación. de radiación que recibo yo. Ahora lo que quiero saber es si el equipo anda bien. Para saber si el equipo anda bien, yo necesito hacer una placa radiográfica. Para hacer una placa radiográfica necesito un algo que se interponga entre la radiación y el sistema de detección. ¿Puedo agarrar y decirle a mi compañero del servicio de radiología, che, ponete que quiero ver si el equipo anda bien? Vení que te hago una placa. No. ¿Anda bien? No. ¿Por qué no? Porque no está justificado el uso de radiaciones en ese caso. Entonces, ¿cómo puedo saber si el equipo anda bien o anda mal? Me tengo que inventar un algo que lo pueda poner entre el tubo de rayos X y el sistema de detección. A esa cosa que pongo entre el tubo de rayos X y el sistema de detección es una cosa que se comporta como la presencia de alguien. Y la presencia de alguien en griego se dice fantasma. Entonces, la estructura que se utiliza para hacer las mediciones y calibraciones de la calidad de la imagen se llama fantoma. ¿Estamos? Entonces, yo me fabrico un fantoma que tenga estas composiciones y me fijo si funciona bien o si funciona mal. El fantoma tiene otro beneficio. Yo si le hago una placa a una persona, no sé lo que tiene adentro y no está bueno que la corte para mirar si la placa coincide con lo que tiene el señor. En cambio, el fantoma, como lo fabriqué como yo quise, estoy seguro de lo que tiene que aparecer. Imagínense, me hago un fantoma que es un balde con una bolita en el medio. Le saco la radiografía y sé lo que tiene que pasar porque el balde sé lo que lo hice yo. ¿Ah? Entonces es cuantificable desde todas las formas. Bueno, acá lo que dice es, ojo al piojo, que no es totalmente cierto para cualquier valor de kilovoltaje, que se van a atenuar en 4 centímetros la mitad. Entonces muestra que cuando la diferencia de potencial, el kilovoltaje aplicado a tubo, disminuye, acá es lo que decíamos que había que mirar, los 4 centímetros son a 120, más entre 120 y 80 funciona, pero si empiezo a bajar mucho, lo que me está diciendo es que necesito menos espesor para atenuar la misma cantidad de radiación. ¿Se entiende? O sea, si la energía de los fotones la hice aplicando una diferencia potencial de 120, tengo que poner una plaquita de 4 centímetros para parar la mitad. Ahora, si le doy menos, es como que son más debiluchos los fotones y con menos espesor también los paro. Y si le doy muchísimo menos, con menos espesor también los paro. ¿Está?
Bueno, acá tienen algunas cuentitas para ir charlando de qué es lo que pasa, cuánto queda, qué pasa a 30 kilovolt, qué pasa a 80 kilovolt, qué pasa a 120. Lo que me está mostrando es que cuanto menor es la energía de los fotones, como consecuencia de la diferencia potencial en el tubo, más radiación es absorbida en el paciente y menos radiación llega a la placa detector, ¿sí? O sea, acá se absorbe prácticamente todo, acá se absorbe el 98,86, o sea que el 1,14 pasa, y acá absorbo el 98 y el 1,56 pasa. Acá estábamos lo de la filtración inherente y la filtración agregada. Ya dijimos lo del beam hardening para que no contribuya con la dosis y sí contribuya con la imagen. Ese fue este planteo que está acá. Y el otro tema para charlar era qué es lo que pasa si la radiación pega en una parte del paciente y en ese lugar se induce una nueva radiación X. A esa radiación se la llama radiación secundaria, scatter, dispersión, todo lo que quiera. ¿Y eso por qué perjudica? Porque si yo estaba pensando que los fotones salieran del tubo y atravesaran en línea recta, ¿cómo era la radiación primaria? Fundamentalmente o mayoritariamente. Unidireccional. Unidireccional. ¿Y la secundaria? Omnidireccional. Omnidireccional, ¿no? O sea, cuando fabriqué los fotones acá adentro, es prácticamente mayoritaria la cantidad de fotones que van a salir en línea recta y atravesar el paciente. Ahora, si estos fotones que van incidiendo en las distintas estructuras del paciente, en cada pedacito del paciente, pegan, inciden y se generan fotones secundarios, esos fotones secundarios saltan para cualquier lugar. Si faltan para cualquier lugar, a eso se lo dice omnidireccional. Es cierto que en la primera parte los mayores que se generan son prácticamente retro scatter, pero básicamente apuntan para todos lados. Entonces, fíjense, analicemos lo siguiente. Supongamos que yo quería que este rayo rojo que está acá represente 10 fotones que llegaron y atravesaron este camino. Y que de esos 10 fotones, invento, 4 se frenaron en toda esta parte, fueron absorbidos por esta estructura y 6 llegaron acá. Entonces yo estoy seguro que si llegaron 6 es porque acá hay hueso y músculo. ¿Sí o no? ¿Está bien? O sea, irradié con 10, se absorbieron 4, llegaron 6 y digo hueso y músculo. Ahora resulta que cuando llegan 6 yo digo que es hueso y músculo. Pero si en vez de haber llegado 6 hubieran llegado, no sé, 9, digo que era aire, porque llegaron más. Y resulta que un fotón que se generó por acá, viene a parar acá. Y uno acá, viene a parar acá. Y uno acá, vino a parar acá. Entonces hay 3 fotones que vinieron acá y los cuento como 6 más 3, 9. Y como yo no tengo la más pálida idea de dónde vinieron, digo, che, si acá llegaron 9, este rayo atravesó aire, o algo menos compacto que antes. Entonces esto hace que, como esto va a pegar por todos los lados, hace que toda la placa se vea sutilmente ennegrecida porque hay mayor cantidad de fotones que pegaron, ¿sí? Le provoca una disminución de contraste. ¿Está bien? Disminución de contraste. Entonces para eso se agrega una grilla. ¿Qué es una grilla? Es una estructura que tiene así estructuritas de plomo. Entonces eso hace que un rayito que venía así torcidito sea detenido en la grilla y no pase al huequito de al lado. Es un poquitito como las divisiones para evitar que los fotones generados en el paciente incidan en huequitos que no tendrían que incidir. Entonces, es una forma de favorecer
la radiación primaria frente a la secundaria. Acá tienen el dibujito, ¿no? ¿Ven? Este fotón acá hubiera venido a parar acá. ¿Sí o no? Supongamos que tuviera más cerquita. Supongamos que tuviera esto más cerquita. Lo que está diciendo el dibujito es, si el rayo viene en la dirección de las delgas, pasa, llega e imprime la placa. Este que está azulcito acá y que se generó en el medio de la bocha del paciente, salió como loco para este lado, hubiera venido a pegar acá, pero tiene posibilidad de que sea absorbido por una de estas plaquitas. Entonces, en la medida que las plaquitas retienen, absorben los fotones secundarios, hacen que se vea priorizada, favorecida la radiación primaria. ¿Está bien? Preguntas de la grilla y estas cosas. Después hay toda una unidad, una clase de grillas. Acá es la misma frasecita del principio que salió ahí Jorge a los gritos, a que se lo acuerden de una vez por todas y para siempre. Datos importantes. Kilovolt manejan, condicionan la penetración de las, y se habla de calidad. Miliamper segundo maneja la cantidad de fotones y producen mayor dosis y ennegrecimiento en la placa. ¿Está bien? Sí. Kilovoltaje, penetración y calidad, miliamper segundo, ennegrecimiento y cantidad. Consejos. Luego que vean el primer video y este PowerPoint. Esto es para el alcahueteo de cómo enfatizar las cosas. A ver, ¿dónde? Yo creo que tengo por acá. En teoría ustedes tendrían que haber bajado, mirado, charlado un poco sobre Guapalá. Vamos. Vamos. Estas eran las preguntas, ¿no? O sea, primero les da toda una recomendación de cómo tienen que hacer, lo que hay que hacer, sugerencias. ¿Sí? Y después están las preguntas. ¿Estuvieron mirando las preguntas y tratando de contestarlas? Sí. Sí. ¿Y controlaron que estuviera bien? Sí. Bueno. ¿Cómo contestan la primera? Y la primera yo puse que era, por ejemplo, la radiación de frenado Sí. y después los rayos característicos. Muy bien. ¿Y la segunda? Esta no es. La relación- Es lineal, había dicho. Sí, la ¿no? relación es lineal. Sí, sí, Cuando dicen lineal es directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿no? O sí. sea, lo que está mostrando es que a mayor, mayor, a menor, menor. ¿Eso? Claro. ¿Qué es la filtración inherente y qué produce? Pregunta acá la pregunta 3. ¿Qué es la filtración inherente y qué produce? Es la absorción que está dentro del tubo de rayos X. Es la absorción de radiación que produce la estructura del tubo de rayos X y que es inevitable porque forma parte de cómo está hecho el aparatito. ¿Y qué produce? Rayos X. No, La filtración no produce rayos X. Separa los fotones de menor energía. ¿Separa qué quiere decir? Como que no permite el paso. Entonces no lo separa. Pero no quería decir filtra porque ya está en la palabra. Bueno, entonces la frase es, se atenúan o se absorben los fotones de baja energía preferentemente, porque acuérdense que se absorben todos, ¿no? Se absorben en todas las energías, se atenúa todo el haz. ¿Se entiende lo que quiere decir que se atenúa todo el haz?
¿Dónde lo puse? Bueno, ¿No es TDI2 ese? sí, ¿Esa carpeta? Ah, sí. Lo que pasa es que tengo hecho un dibujito para explicar una cosa. ok, perdón. No, está todo bien. Acá, esto, mira. Fíjense. Llegan a ver el dibujito este feo. Yo acá lo que hice fue, matemáticamente, esto no es verdad, ¿eh? O sea, no puse cualquier cosa. Pero sí es cierto que se comportaría así. Fíjense, yo agarré y dije, hice acá, llegan a ver la columnita C, Sí. ven que es lineal. Fotones de energía 0,0, de energía 1,10, de energía 2,9, de energía 3,8, de energía 4, es este dibujo. ¿Se entiende? Este es lo que hubiera pasado con los fotones si le pudiera meter el medidor adentro, justo al lado del ánodo. Hubiera contado 10 fotones de energía 1, 9 fotones de energía 2, 8, así. Es un espectro inventado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Este es el Sí. teórico. Ahora agarré y dije, inventé un coeficiente de atenuación para las energías. O sea, en realidad hice una función y con la función hice los números. Pero agarré y dije, che, el porcentaje de atenuación para las distintas energías es esto. Esto me está diciendo, atenúa el 0,8%, el 80%, el 70%, el 60% y así, ¿no? Entonces agarro y se lo paso. O sea, esto es como si hubiera sido el primer filtro. Si quieren, pónganle el aceite, el vidrio y el aceite. Entonces, ¿ven cómo me queda? ¿Sí? ¿Ven cómo queda? Hizo pelota a todos, pero hizo más pelota a los de baja energía que a los de alta energía. Acá tienen la cantidad de fotones atenuados. Y después lo que hago es, vuelvo a aplicar el mismo filtro. Fíjense que ni siquiera me preocupé en hacer uno distinto. El mismo filtro, ¿ven que hace los mismos porcentajes? 0, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. ¿Ven que es el mismo? La columnita esta y columnita esta. Son los mismos valores. Vuelvo a aplicar lo mismo y miren lo que pasa. Como vuelve a atenuar siempre más a los más débiles, ¿ven que se va corriendo cada vez para acá? O sea Sí. que lo que era así, le puse una chapita y hizo esto. Y le puse otra chapita igual, pasa esto. Esto lo que me está mostrando es, a todos los achica, a todos los disminuye, pero mucho más disminuye a los de menos energía. Es como si yo les dijera, es una comparación odiosa, pero es como si yo hubiera tomado exámenes eliminatorios al ingreso de la universidad. Tomo un examen relativamente jodido. ¿Qué va a pasar? Y a los que menos estudiaron los hizo más pelota. O sea, de los que estudiaron mucho, pasaron todos. ¿Se entiende? Y vuelvo a tomar el mismo examen y capaz que alguno lo engrampo y lo vuelvo a estrolar. Pero de nuevo, a los que sabían vuelven a quedar prácticamente igual. ¿Está? Bueno, esto es lo que se llama el beam hardening o lo que estábamos viendo hace un rato por acá. No, lo que preguntó acá. ¿Qué es la filtración inherente y qué produce? Produce ese tipo de endurecimiento del haz. ¿Y para qué sirve? ¿O en qué me favorece? Que elimina lo que va a aportar dosis y no contribuye a la imagen. Y con la filtración añadida, la respuesta es parecida. La única diferencia es que la añadida, como su nombre le indica, es la agrego yo porque se me da la gana, elijo yo la que le agrego y produce lo mismo. Produce un endurecimiento del haz, una atenuación de los de menor energía, un endurecimiento del haz, una mejor calidad del haz, entonces es más específico porque contribuye menos a la dosis y más a la imagen. Pregunta 5. ¿Cuáles son los parámetros que usa el radiólogo para controlar el tubo rayos X?
Las perillitas que decíamos antes. La energía y los miliamperes Los en tiempo. claro, los kilovoltios, Tiempo. los miliamperes y los segundos de exposición Perfecto. del Entonces, tiempo. realmente lo que van a ver ustedes es distinto de lo que realmente toquetean. Ustedes lo que van a toquetear y no se van a enterar es la corriente de filamento y la diferencia de potencial de tubo. La corriente de filamento y la diferencia de potencial de tubo. Pero en realidad lo que les va a mostrar el equipo es la corriente de tubo, la diferencia de potencial de tubo. Y después aparte, con el botoncito de cuánto tiempo lo tengan apretado, seleccionan tiempo. 6. ¿De qué parámetro hablamos cuando hablamos de calidad? La diferencia potencial. Muy bien. O sea, kilovoltaje, esas cosas. Ujú. En definitiva, energía, ¿no? Del valor medio del espectro de la. Unos parámetros son fundamentalmente responsables del ennegrecimiento de la placa y de dosis sobre el paciente. ¿Cuáles? La corriente del tubo La y el corriente tiempo de exposición. de tubo y el tiempo de exposición. O sea que son dos parámetros que generalmente están juntitos en el factor miliamperes segundo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Euliades, ¿quería decir algo? No, está fenómeno. Uno de los parámetros es responsable de la penetración de los rayos X. ¿Cuál? La energía. La voltaje. Bien, cuando ustedes hablan de energía, acuérdense que ustedes no van a elegir energía. Ustedes van a elegir kilovoltaje. Okay. La energía es consecuencia directa del kilovoltaje que elijo. Okay. Pero digo, ustedes no tienen una perillita de energía. Aproximadamente, pregunta 9, ¿cuánto absorbería en porcentaje 12 centímetros de tejido homogéneo a 120 kilovolts? 12 centímetros de tejido homogéneo a 120 kilovolts. Aproximadamente, en teoría, si quisieran, ¿cuánto absorbería en porcentaje 12 centímetros de tejido homogéneo? Y 4 La primera, centímetros habíamos dicho que era el 50%. Sí, Después la segunda pasaría al 25%, que es yes. la mitad del 50, y después la mitad del 25, si no me Bueno, equivoco. ¿qué cuánto es? 87,5. Sí. ¿Cuánto? No, la tercera parte es 12,5. 12,5, ¿no? O sea, 100 tengo adelante de los primeros 4. 50 tengo adelante de los segundos 4. Después de los 8 tengo 25. De esos 25 pasan a mitad, tengo 12,5. Sí. Bien. No sé qué cuenta lo que hiciste para que te dé 8, pero bueno. No, Profe, yo esto no lo 87,5 el entiendo. total. ¿Cuánto? 87,5 el total de lo que pasó. Ah, perfecto, ya entendí. Vos dijiste, perfecto, hiciste la suma de lo absorbido. Muy bien, Sí, está bien. Perfecto, es justo la pregunta hecha. claro, por Profe, eso. yo esto Sí, no sí. lo entiendo. O Sí, sea, sí. estas tres no las puede hacer. A ver, dice, si suponemos 100% de entrada en piel de un paciente, ¿qué porcentaje? Ah, lo que pasa es que esto, bueno, pero es más o menos lo mismo. Dice, si suponemos 100% de entrada en piel, o sea, lo que te está diciendo es, tenés 100 fotones en la piel de entrada del paciente Ujú. y el paciente tiene 25 centímetros de tejido homogéneo. O sea, 25 centímetros como 6 veces 4, ¿no? Más o menos. Mm. Eso, tenía que hacer la misma payasada, pero más veces. Claro, pero yo no estaba entendiendo. ¿Viste cuando vos decís los primeros 4 centímetros son 50%, los otros 4 centímetros es 50 de ese 50? Claro, sí, señora. Sí, claro. Sí, así justo como lo estás diciendo. Ok. Por eso te termina, supongo que deben haber visto que la radiación se atenúa en forma exponencial y se hace asintótico, que fue el chistecito que yo hice caminando hasta la pared. Sí, que no Eso, llegas nunca. eso, es eso. Ok. Vas a estar tan cerca, pero nunca vas a llegar a que la atenuación sea absoluta.
Pero entonces en porcentaje no sería 50, el 50%. ¿Por qué? No. 50 en los primeros 4 centímetros, ¿no? O sea, esto sería así. No sé, eso es lo que yo no estaba entendiendo. Si Yo era tengo- todo sobre el primero o se iba yo tengo sumando. 100, después tengo Sí. 50, Mm. después tengo 25, después tengo 12,5, Pues hay después, 20. después tengo 6,125, ¿no? O sea, voy dividiendo por 2 todas las veces. Ok. Y después cuando lo sumo todo me da el porcentaje. Eso te daría el porcentaje de lo atenuado. Pero, Ok, ok. pero si esto vos después lo graficaras, ya que estamos haciendo, ¿no? Estos serían los primeros, el primer espesor, el segundo espesor, el tercer espesor, el cuarto espesor, ¿no? Mm. El quinto. Si vos ahora esto lo Poner a centímetros. ¿Eh? Ponerlo Bueno, lo mejor. dale. No le pongo unidades para que no me haga quilombo. Que el primero es 0, el segundo es 4, me parece. Ese sería 0, el segundo es 4. 4. Así, ¿no? Que si yo ahora esto lo grafico, ¿ve cómo me queda? Mm. ¿Ve que hace así, Ok. Mickey? Y mira, si lo hago más, espera, vamos a hacer así. Sí, es una exponencial. Claro, sí, sí. Pero digo, la voy a enfatizar para que... no, que hizo cagada. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? No, está haciendo cualquier cosa. Esto sería 3,06. Para que te dé mejor tenés que hacerlo, 0,06. dividirlo, y es un quilombo. 1,5, 0,75. Pero ¿qué carajo escribí? 75, 0,37. Ahí está. Toma. A ver, insertar, gráfico. Ahí tenés, mira. ¿Ves? Ahí, mira. ¿Ves lo que pasa? Ahí tenés. Ujú. Ok. O sea, vos ahí te parece que está toqueteando el 0, pero en realidad si lo hicieras más grandote, Nunca te llega. notaría que no, claro. Ujú. Mirá, yo voy a agarrar y voy a sacar el primero y vas a ver qué maravilla cómo se nota. ¿Ves cómo ahora se separó? Porque cambió la escala acá. Mm. ¿Ves que se separa? O sea que lo que parecía que estaba tocándose, mirá, ¿ves? Está Claro. relativo. Y si esto lo sigo para allá, va a seguir acercándose, eso es lo que se llama asintótico. ¿Estamos? Sí. Bueno, eso es esto que estaba acá en el dibujito. Pero ya no me acuerdo Ok. de nada. Profe, entonces se suma todos los porcentajes, las mitades. A ver, pará. Vamos a ponernos de acuerdo con la pregunta. ¿Sí? El concepto es lo que vimos recién. Ahora, en la pregunta 9, pregunta cuánto absorbe y estuvo bien. ¿Quién fue? Alguien que estaba por ahí, que hizo la suma de todo. Yo. Si me decís yo, para mí sigue siendo Mónica. Yo, Mónica. Mónica. Mónica hizo la suma y dijo cuánto fue lo absorbido. Ahora está preguntando al revés. Está diciendo cuánto emerge al atravesar 25. Si volvemos al dibujito. Y siempre es el Sería- 50% de los 4 primeros centímetros. O sea, eso es algo como dentro de todo constante. Para Sí. 100 kilovolts, sí. Ok. Claro. Voy perdiendo la mitad de lo que tenía. ¿Es entre 120 y 80 kilovolts? Sí, eso ¿Que estaría es el bien. 50%? Sí, más o menos. Ok. A ver, vamos a hacer una cosa así. Okay. Ahí está. Espera. Vamos a hacer dibujitos de estos locos que se ve que a ustedes les gustan. Che, acá tengo 100. ¿Y acá cuánto tengo? 50. ¿Y acá adentro cuánto quedó? 50. ¿Está Claro, bien? Ahí tengo 25. ¿Y acá cuánto quedó? 25. claro. ¿Y acá cuánto tengo? Chupó 12,5
y salieron 12,5. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Lo que quiere decir con... Sí. O sea, la Sí. radiación está viniendo de acá, ¿no? Bueno. Lo que queremos decir es cuánto sale para atravesar la Eso. mesa, la placa y la mesa, la grilla y la placa. O sea, esta es la radiación incidente, lo que uno en la jerga llamaría I0. Bueno, con su índice. No me pongan ahora a hacer cuentas raras, por favor, se los pido. Está bien, es I0, eso es la ingresante. Ahí está, I0, ¿no? Esta es I0. Copiar. Y acá sería IS, o emergente, o no sé cómo carajo lo quieren llamar. Salida. La de salida. Y acá tengo, acá chupeteó 6,25 y acá salieron 6,25. Entonces, cuando vos, esto es 4. Ahí está, 4, 8. Esto también es otro 4, este es otro 4, este es otro 4. Entonces lo acumulado es 4 por 4, 16. 4, 8, 12, 16. Y si seguís así, el próximo sería 20 y el otro 24 y está en los 25 que te preguntó la pregunta. ¿Estamos de acuerdo o no? Tenés que seguir dividiendo. Sigo yendo para allá. Espérate. Esto así, así. Estos serían 20 y estos serían 24. ¿Está bien? Claro. Acá escribió cualquier cosa. Esto sería 3,12. Esto sería 1,5. 0,6. No, 0,6. No, 1,56. Bueno, 1,56 y estos 0,78, qué sé yo. Ahora fíjate que más o menos 20 centímetros sería un tórax, grosso modo, y te está saliendo un 1,6% de lo que entró. Sí, acá los 24. Mira, lo vamos a hacer así. Uy, qué quilombo que estoy haciendo, pero bueno. Espera. Todo sea en pro de la ciencia. Porque en realidad es como que están más juntitos, ¿no? Estos. O sea, en realidad en el paciente esto está pegado uno con el otro. ¿Está bien? Claro. Lo amarillo es piel. Ponele. Piel de chino, si querés. Sí, sería músculo chino. Músculo de mandarín. Sí. Nos va a agarrar el INADI y nos va a hacer una denuncia. Ah, no hay más INADI. No hay más. Qué suerte, le podemos decir chino a los chinos. Bueno, ahí está. ¿Listo esto? Imagínense, ahí está, vamos a hacer así. Así, 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 así. Así. Apretujadito así. ¿Sí? ¿Está bien eso? Esto como si fuera los primeros 4 centímetros de piel. Cada uno de ellos es 4 centímetros, ¿no? Cada uno de ellos es 4 centímetros. El primero es el pecho y el último es la espalda. Claro, eso. Entonces vamos a ponerlo pecho. Ahí. Ahí. Esos son 4 centímetros. Entre pecho y espalda, pastillas balda. Y arribita es lo accumulated. ¿Sí? O sea, acá estoy en 4 centímetros, acá estoy en 8, acá en 12, acá en 16, en 20 y en 24. Esto sería un paciente más grosso, ¿ves? Y esto te explicaría por qué motivo, si la persona es más gruesa, más gorda, mayor tamaño, en definitiva, si vos necesitabas que salga 1,56, una persona que en vez de 25 de contorno tenga 28, te cagó la radiografía. Le tenés que poner más de 100% que figuraba ahí. Tenés que poner más acá.
Ahí se ve clarito que una persona más, un espesor más gordo necesita más kilovolt. ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Seguro? Sí. No digan sí para dejarlo contento a Uliade, porque Uliade no queda contento nunca, así que no tiene sentido. Aparte, miren, qué interesante es esto. Si pónganle 2 personas, ¿no es cierto? Una de 20 centímetros, la otra de 28, qué sé yo. Una mucho más gorda. Como para que la placa reciba la misma cantidad de radiación en los dos casos, que sería que salga bien la radiografía, en la persona de 28 centímetros le tenés que meter más radiación de entrada para que salga lo mismo del otro lado. Está claro eso, ¿no? Ahora, si le metés más radiación, la radiación en piel que recibe la persona más gorda es mucho mayor que la que recibe la persona más flaquita. ¿Pescaron la idea o no? Jorge, de alguna manera lo que está mostrando es qué pasa si yo tengo ahora un paciente y el que viene después es completamente distinto, una de dos, y no modifico nada, una de dos, o la cagué porque no voy a obtener una imagen, o lo hice pelota con la radiación. Claro. Vino el gordo a hacerse una placa de tórax, ¿sí? Y el paciente siguiente es un nene que viene a hacerse una de mano y no cambió nada. No, Le cocino la mano. Claro. La idea es así. Si al final de toda esa corrida de espesores y qué sé yo, tenés que tener el 1% de la radiación, ponele que es una cantidad de Gray o una unidad determinada, para que la placa salga bien. Si el espesor es más gordo del paciente, tenés que empezar metiendo más radiación porque se va a absorber más. Si el espesor del paciente es menor, tenés que meter menos radiación de entrada para que la placa siga recibiendo lo mismo y salga bien. Ese es el concepto. Por eso la pregunta los obliga a hacer la cuenta. Bueno, ¿se entiende o no se entiende? Sí. Acá como si fuera así, miren. Así ya lo terminamos de hacer. Ya lo dejás armado. Claro, este sería el paciente. Claro. Un paciente azul sería en este caso. Este sería de, ¿cómo se llama? Los de Avatar. Claro. O los Tuareg, que son los hombres azules del África. O los otros, ¿cómo se llamaban? Los pitufos. Los pitufos, también podría ser. Che, yo no sé si ustedes van a aprender TDI, pero que se van a divertir escuchando cosas. Yo diría que vaya cerrando porque Sí. deben estar todos cayéndose a pedazos. Ahí vamos. Bueno, ahí está. Este quiere ser el paciente, ¿sí? El contorno del paciente. Ahí está. Este era el paciente más grandote. Ahí. Y ahora, así, un paciente más chiquito. Más finito. Tenés dos modos de verlo. O le metés 100% de radiación y ves lo que sale del otro lado, o fijás la salida. Es decir, yo quiero que la salida, lo que vea la radiografía sea el 1%, y entonces tenés que ver que haces la cuenta al revés para ver qué tenés que meterle de entrada. Si quieren, la próxima la hacemos. ¿Sí? Bueno, basta por hoy. Les va a pasar, Jorge, les va a habilitar la clase 2. La clase 2 es un plomazo infernal. Tan plomazo es que tiene 2 videos. Y en el primero de los videos, que dije que iban a ser 3 videos, después cambié de idea y hice 2, ya es suficiente. Yo diría que le peguen una leída a la resolución de esto, y el martes vemos la clase tubos, tubitos y tubotes, que es mucho más densa. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Subo las dos cosas. Subo el PowerPoint de tubos, tubitos y tubotes. Sí, y claro. Subo el video. Todo, subirle los 2 videos. Ahí está. Los 2 videos, los 2 PowerPoint, y el martes vemos de charlar sobre esto.
Casi seguro por cómo está de Perfecto. fuerte la decisión es que el martes hay paro, así que Casi seguro que vamos a hacer a las 15:30, tenemos reunión en Zoom. virtual por el Zoom, por el Meet por este mismo coso. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Perfecto. Nada. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Buen fin de